tarde a todos do Brasil, boa noite a todos de Portugal que nos acompanham. Muito obrigada pela presença. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Reitoria Digital e parceria da Mississippi State University. Nós temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Nós temos um convidado hoje muito especial e também temos uma convidada que vai nos ajudar na entrevista de hoje. Já foi uma entrevistada, é uma querida colaboradora, que é a doutora Yamira Rodrigues Núñez. É uma renomada pianista colombiana-cubana, bacharel em música com especialização em piano, foi distinguida com o prêmio Galardão de Ouro, mestre e doutora em Ciências da Arte, graduada pelo Instituto Superior de Artes, Havana, Cuba, onde também foi orientadora em várias teses de pós-graduação. Ela foi premiada pela Associação do Dia Internacional da Mulher com o Prêmio Mulher Destaque de 2009. Publicou diversos artigos musicais e 4 livros e está prestes agora a lançar um outro CD no dia 4 de outubro. Participou de eventos acadêmicos e artísticos nos Estados Unidos, Espanha, Cuba, República Dominicana, França e Colômbia. E a Mira resgatou do esquecimento a vida e obra de compositores de música clássica da região do Caribe colombiano. É professora titular da Universidade del Atlântico, em Barranquilla, Colômbia, onde já foi premiada mais de 4 vezes como a melhor professora da universidade. É também diretora do grupo de pesquisa Arte Ação, que possui categoria A, de acordo com a classificação do Ministério das Ciências da Colômbia. Yamira Núñez, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda! Buenas tardes, Andrea. Un gusto nuevamente estar acá en tu maravillosa compañía. Y bueno, hoy tenemos un invitado de honor, ¿ya? Un gran maestro, doctor en Historia y Musicología, actual docente en la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Es él, el gran maestro Luis Gabriel Mesa Martínez. Bienvenido, Luis Gabriel. Muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes en este espacio. Gracias, Andrea. Gracias, Yamira, por la invitación también. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, Luis Gabriel, nos gustaría muchísimo iniciar esta amena charla musical pianística, porque estamos 3 pianistas esta tarde, preguntándote si podrías contarnos un poco sobre el inicio de tu formación musical y de tu formación en general. Sabemos que naciste en Nariño, una hermosa ciudad de Colombia, con una tradición maravillosa, y bueno, háblanos de tu vida, de tu formación. Claro que sí. Bueno, comienzo por agradecerles por este espacio porque me parece tan bonito que podamos distintos artistas y en este caso pianistas de diferentes procedencias en América Latina compartir, hablar sobre el tipo de prácticas que hemos ejercido y sobre cómo nos hemos acercado a esta bella profesión. En efecto, en mi caso, yo crecí en una familia de músicos en la ciudad de Pasto, Nariño. Yo nací en el año 1984 y desde mi infancia mis primeros recuerdos tienen mucho que ver con la influencia sobre todo de la música que hacían mis 2 hermanos. Yo tengo un hermano que es Javier Andrés Mesa Martínez, que toca bandola, un instrumento de tradición andina colombiana, y también un hermano más que es Omar David, que toca tiple, también un instrumento típico de Colombia. Entonces, mis primeros años de infancia tienen mucho que ver precisamente con escuchar los ensayos en los cuales ellos tocaban ritmos tradicionales de Colombia, como bambucos, pasillos, torbellinos, danzas, guabinas. Entonces, digamos que esa fue una especie de banda sonora de mis primeros años. Y fue precisamente en medio de esa estimulación constante tan temprana que mi papá, Javier Mesa, él quiso que yo también siguiera los pasos de mis hermanos y empezar a estudiar música, pero a diferencia de ellos no me incliné hacia un interés por las cuerdas pulsadas, sino hacia los teclados. Yo comencé estudiando a los 8 años de edad y tal vez en ese punto no dimensionaba toda la pasión que se iba a generar por delante en mi vida con este instrumento que es el piano, pero ese fue el punto de motivación inicial. Mi familia tuvo siempre como una meta muy clara de querer promover en sus hijos, no solamente mi papá, sino también mi mamá, Cecilia. Ellos querían que sus hijos fuéramos artistas, entonces fue muy bonito ver cómo se logró ese proceso y hoy en día yo toco
parte de la música con la que trabajo con mis dos hermanos precisamente. O sea que hay una tradición familiar musical, podríamos decir, de esas raíces de Nariño. Musicólogo, ya pianista, ya doctor, especialista en investigaciones, divulgación de obras de compositores de Nariño. En especial, nos ha llamado mucho la atención a la maestra Andrea y a mi persona, esa maravillosa, grandiosa y valiosa investigación que has hecho sobre la maestra Inés Troza. ¿Podrías hablarnos un poquito de ese proceso? ¿Cómo fue tu encuentro con esa gran maestra? Sí, claro que sí. Precisamente cuando yo vivía en la ciudad de Pasto, Nariño, eh, siendo adolescente, teniendo más o menos unos 14 o 15 años de edad, mis padres querían que yo conociera a la gran Maruja Inés Troza. Todo el mundo en la ciudad hablaba de esta mujer pianista y compositora que había marcado la historia del piano colombiano en el siglo XX. Entonces yo siendo un adolescente en formación, obviamente tenía mucha curiosidad y un día mis padres lograron que tuviera una cita con ella. Entonces tuve el honor de conocerla. Fuimos a su casa y estando ahí en su espacio con su piano, ella quiso tocar algunas cosas para que yo escuchara parte de sus composiciones y luego me pidió que yo tocara algo para ella también. Yo me sentía muy honrado también, muy ansioso por estar con una eminencia de la historia del piano en Colombia. Y desde ese entonces yo sentí que hubo algo que me motivó mucho a seguir conociéndola como compositora, porque me parecía fascinante que existiera un repertorio escrito para el piano en mi tierra y que muy poca gente tocara en otros contextos. Es decir, era ella quien se encargaba de divulgar sus obras, pero difícilmente otros pianistas tocaban esas composiciones, a excepción tal vez de algunas amistades cercanas a ella, por ejemplo, la pianista colombiana Ruth Marulanda, quien continúa activa. Ella fue una gran amiga de María Ginestrosa y llegaron a compartir escenario, pero no era común, a excepción de ese caso en particular, que encontráramos pianistas de Colombia tocando ese repertorio. Entonces hubo desde ahí una motivación por conocer ese repertorio pianístico hecho en Nariño, pero fue realmente una vocación que se consolidó años más tarde. Yo me fui de Colombia en el año 2001 y en esa época yo vivía en Noruega. Y cuando estaba yo viviendo en Noruega me enteré que María Jaime Sirosa había fallecido. Yo la había visto una última vez pocos meses antes de viajar y para mí fue muy triste saber que no me dio el tiempo de conocerla más personalmente. Por ese entonces yo estaba buscando una manera de encaminar mi ruta profesional y fue así como llegué después de Noruega a Estados Unidos, a Minnesota, que fue donde yo hice mis estudios universitarios, y ahí empecé a ver que mi vocación no solamente estaba dentro del piano, sino también dentro de la musicología. Y una de las primeras inquietudes que se presentaron fue, bueno, cuando yo sea musicólogo, cuando ya pueda tener las suficientes herramientas para investigar música, ¿a qué me voy a dedicar? E inmediatamente surgía una vez más el nombre de Maruja Inestrosa en mi cabeza. Yo sentía que había una especie de compromiso y de motivación fuerte, porque no solamente admiré mucho las maneras de Maruja Inestrosa de presentar su música, de compartir con tanta generosidad lo que ella hacía y con tanta sencillez, con tanta humildad, cuando yo la conocí siendo adolescente, que ahora sentía que yo quería rendirle un homenaje póstumo. Y fue por eso que comencé hace ya varios años un proyecto de investigación que ha crecido mucho, que me ha permitido publicar un libro sobre sus obras. En ese libro hay 20 transcripciones de sus composiciones. Grabé un disco también para acompañar ese libro y grabé también hace 3 años un documental con el apoyo de distintos colegas de la Pontificia Universidad Javeriana, precisamente para mostrar sus composiciones, pero sobre todo una que se llama Fantasía sobre Aires Colombianos, una composición muy importante de la que vamos a hablar enseguida también. Pienso que podemos escuchar esa maravillosa fantasía. Claro que sí. Perdón, maestro, ¿podría hablar un poco más sobre esta música, por favor, esta grabación? Sí, La Fantasía sobre Aires Colombianos fue una obra que alrededor de los años 1940, tal vez la década de 1950, a mediados del siglo XX, Maruja Inestrosa la compuso en una época en la cual ella quería hacer de su obra musical algo aún más ambicioso
en cuanto a técnica pianística. Ella estaba viviendo una temporada en la ciudad de Popayán, que también queda cerca de Pasto, al sur de Colombia, y allá en Popayán ella estudiaba con un profesor que era Marco Tulio Ante. Es interesante nombrar estas figuras porque raras veces las encontramos en los libros de historia en Colombia, es decir, son figuras que fueron muy importantes y las conocemos a partir de las entrevistas, de los testimonios personales, como la información que yo recibí para esta investigación. Y estudiando con él, ella quiso articular su interés por las músicas tradicionales colombianas con una obra de mayor envergadura. Entonces ella la tituló inicialmente Fantasía sobre aires colombianos. Luego quiso proponer un nombre alternativo en los años 80 y quiso llamarla Concierto para piano en si menor. ¿Por qué quiso cambiarle el nombre? Porque ella soñaba con que esta obra se tocara con una orquesta sinfónica, pero la ciudad de Pasto no contaba con una orquesta sinfónica que la pudiera ejecutar. Entonces Maruja hizo toda una pesquisa por distintos lugares, buscó en Bogotá, en Quito, Ecuador, en Cali, para ver si alguna orquesta tocaba esa obra. Pero el problema es que la obra había sido originalmente escrita para piano, porque era para ese instrumento, para lo que Maruja Inestrosa sabía escribir. Ella no había estudiado orquestación, entonces se requería alguien que hiciera la orquestación. Y el documental en el cual aparece este videoclip que ustedes van a ver es el resultado de un proceso en el cual colaboramos diferentes profesores de la Javeriana para lograr ese sueño que tenía María Inestrosa. Entonces fue Victoriano Valencia, profesor de nuestro departamento de música y director del departamento, quien hizo la orquestación. Luis Guillermo Vicaría fue el director sinfónico, Luis Fernando Beltrán fue el realizador audiovisual que dirigió el documental. La Orquesta Sinfónica Javeriana, integrada por nuestros estudiantes de pregrado y maestría, se encargaron de tocar esta bella obra conmigo en el piano. Yo fui solista. Qué bueno, vamos a oír. Gracias. Claro. Gracias.
Majestuoso, Qual dessas 3 opções é o sinal de... majestuoso, majestuoso. Muchas gracias. Esa fuerza rítmica, ¿verdad?, de la música colombiana, con ese lirismo de sus melodías y bueno, con sí, esa majestuosidad con la que lo hicieron. Muchas gracias, Yamira. Me hace sentir muy, muy orgullosa de la música y del desarrollo musical que hay en Colombia. Usted trabaja en la Universidad Javeriana. Así es. ¿Cómo llega un nariñense a esta prestigiosa Universidad de Colombia? Y háblanos dentro de esta universidad, en especial su labor como director de la maestría en música y como coordinador de musicología en ella. Considero que es una labor muy importante y de una alta responsabilidad. Cuéntanos un poco de esto. Gracias. Sí, bueno, el trayecto antes de llegar a Bogotá fue largo porque yo hice mi formación inicial en Nariño, pero cuando tenía 17 años, como les había comentado, yo me fui a Noruega, luego hice la carrera como músico pianista en Estados Unidos y finalmente, antes de volver a Bogotá, antes de volver a Colombia para radicarme en Bogotá, yo pasé por Granada, España. Allá fue donde cursé mi doctorado en Historia y Ciencias de la Música. Pero estando en el proceso de completar mi tesis doctoral, yo quise volver a Colombia y empezar a buscar oportunidades para empezar a tener también un desarrollo profesional, una actividad laboral en mi país. Entonces yo llegué a Bogotá en el año 2008, nunca antes había vivido aquí en la capital, y el perfil de musicólogo, por fortuna, fue muy bien acogido en diferentes instituciones. Creo que varias universidades de Bogotá en ese momento estaban también en su proceso de consolidar planes de estudio que eran bastante jóvenes, bastante nuevos, y en los cuales era necesario contar con doctores en musicología para poder impartir las clases de historia de la música. Todas estas universidades tenían en su plan de estudios el espacio para historia de la música, pero había muy pocos musicólogos radicados en Bogotá en ese entonces. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar inicialmente en una universidad que fue la Fundación Universitaria Juan N. Cortas, bajo la decanatura de Jorge Zorro. Tuve la primera oportunidad de impartir una clase de historia de la música. Y eso fue muy interesante porque la oportunidad que él me dio fue precisamente para enseñar historia de la música en América Latina. Entonces fue un desafío enorme. Yo lo acogí siendo muy joven, yo tenía 24 años, estaba en el proceso de formación todavía, iniciando apenas el doctorado, y eso me abrió muchas puertas. Poco después me llamaron de la Universidad Central, de la Universidad Sergio Arboleda y de la Pontificia Universidad Javeriana, que es donde hoy laboro. Yo llegué a la Javeriana en el año 2010 con toda la ilusión del mundo porque al ser una de las universidades más prestigiosas de América Latina, yo siempre había soñado incluso con haber sido estudiante de la Javeriana. Antes de irme yo a Noruega, yo soñaba con estudiar en la Javeriana. Lo que pasa es que la beca cambió mucho el rumbo y yo terminé viviendo muchos años por fuera. Pero el hecho de poder enseñar una clase en la Javeriana para mí era un honor inmenso y en el año 2010 me ofrecieron esa oportunidad porque necesitaban un profesor para historia de la música del siglo XIX. Entonces yo participé en el concurso y recibí esa clase. Fue puntualmente una asignatura la que yo dictaba en ese año 2010. Pero pasaron 4 años y en 2014 abrió una planta de tiempo completo para coordinación de musicología. Cuando me presenté y obtuve ese lugar, pues ya pude dedicarme exclusivamente a la Javeriana. Ese es el trabajo que he tenido desde el año 2014, pero que también me generó un reto adicional y fue que en 2015 nuestro decano de artes, que es Carlos Enrique Meri, me comisionó la tarea de postularme para la dirección de maestría en música, un programa también joven, un programa que nació en 2013 y justo necesitaba una dirección en ese momento, en el año 2015. Así que yo participé en la terna con un par de colegas y el vicerrector académico acogió la iniciativa de nuestro decano para que uno de los 3 preseleccionados desempeñáramos esa labor. Así que desde ese entonces estoy a punto de cumplir 6 años de gestión y bueno, vamos a ver, seguramente siga trabajando un tiempo más con el posgrado y con otros proyectos de los cuales ya les contaré más adelante, pero es algo que me honra mucho, como les decía, porque en efecto el programa que tenemos en la Javeriana no solamente es uno de los más sólidos
en Latinoamérica para la formación en las artes, sino que además cuenta con una serie de apoyos muy importantes para la investigación y la creación artística, que es algo de lo cual yo me he beneficiado significativamente. Qué bonito, maestro. Me gustaría aprovechar y parabenizar por la obra, que tan bonita interpretación, tanto del maestro como de la orquesta. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y sabes que me acordó mucho cuando empieza la música, la danza de los gnomos de Liszt. Pero después es una música completamente del interior de Colombia y cómo hacen la transferencia de las partes de Colombia. Entonces, me gustó mucho. Muchas gracias por compartir. No, a ustedes por escuchar. Gracias. Y me gustaría solamente saber un poco más sobre la universidad, cómo funciona, por ejemplo, para los alumnos que quieren estudiar allá. ¿Cómo es el proceso de abertura de las clases, por favor? Sí, nosotros en la Facultad de Artes de la Javeriana tenemos distintos programas que incluso comienzan con edades tempranas, con primera infancia. Nosotros tenemos el programa de iniciación artística, luego el programa infantil y juvenil, luego ya la carrera, que es el pregrado en estudios musicales, y finalmente la maestría, que es el programa que yo dirijo. Entonces, tenemos una facultad de artes donde hay 3 departamentos, uno de ellos es el de música, pero también tenemos diálogos muy cercanos y transdisciplinares con los otros 2 departamentos, que son las artes visuales y las artes escénicas. Entonces, es una facultad donde, por fortuna, hay mucha interacción entre esas distintas áreas del saber artístico y que, por fortuna, ofrece también a los estudiantes muchas posibilidades en términos de especialidades o lo que aquí llamamos énfasis. Por ejemplo, en música nuestros estudiantes de pregrado pueden estudiar ingeniería de sonido, interpretación, composición, dirección de ensambles, educación musical. Tenemos una línea también muy fuerte de jazz y músicas populares. Y lo mismo en la maestría. La maestría tiene 5 énfasis. Dentro de los énfasis de la maestría, por ejemplo, está también el de musicología, que es el que yo coordino. Entonces, son programas que tienen distintas ramas de especialidad y por fortuna tenemos un equipo de profesores muy amplio de gente que se ha formado en contextos muy diversos, ¿no? Algunos formados en diferentes universidades de aquí del país, tanto universidades públicas como privadas, y muchos otros que también hicimos nuestra formación por fuera, pero que vinimos también a la Facultad de Artes a poner en diálogo nuestros esquemas de formación, porque son muy distintos, ¿no? Personas que se formaron en universidades de América Latina, de Norteamérica, de Europa, cada uno con modelos muy distintos, pero que por fortuna la Javeriana nos ha permitido ponerlos en diálogo para contextualizarlos en las necesidades de los estudiantes de nuestro país. Entonces eso ha sido algo muy bonito, que yo siento que es una facultad muy abierta a distintas líneas de trabajo. Qué bueno, gracias. Háblanos un poquito, Luis Gabriel, de tus proyectos en la universidad, de esos proyectos que has desarrollado y que has recibido el apoyo de la Javeriana. Y bueno, ¿qué proyectas a futuro? ¿Qué nos tiene por ahí debajo de la manga, como decimos en mi tierra, el gran pianista e investigador? Sí, la Javeriana tiene una unidad que se llama Asistencia para la Creación Artística y que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación. Eso es algo muy interesante que tiene nuestra universidad porque nos ofrece la posibilidad de postularnos a becas y a distintos tipos de apoyo año tras año para poder llevar a la realidad nuestros proyectos de investigación científica y de creación artística. De hecho, lo que ustedes pudieron escuchar hace unos minutos con la fantasía sobre aires colombianos fue resultado de una de esas becas. La Javeriana tiene un centro que se llama Centro Ático, que es un centro especializado en producción audiovisual, y por ejemplo ellos lanzaron una convocatoria para proyectos de creación artística que de alguna manera pudieran articular algún elemento audiovisual, musical, es decir, poder tener
un amplio espectro de creatividad y fue ahí donde varios profesores quisimos plantear la realización de ese documental. O sea que ese documental no habría sido posible sin el respaldo del Centro Ático y la Vicerrectoría de Investigación. Pero también con la Javeriana yo he podido hacer otros proyectos de investigación y de creación. Uno de ellos, un proyecto que se llama Indigenismo, con mi colega, la profesora de canto lírico, Carolina Plata. Con ella, por ejemplo, lo que hicimos con Indigenismo fue buscar obras de compositores latinoamericanos, sobre todo de principios del siglo XX, que hubiesen escrito composiciones para soprano lírica y piano, utilizando poesía en lenguas indígenas de América. Entonces tuvimos el apoyo de la universidad para grabar un disco que salió en el año 2018. Ese disco lo pueden buscar en plataformas de streaming simplemente con el nombre Indigenismo. Va a aparecer ese álbum y ahí tenemos composiciones de Perú, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, México, y podemos escuchar diferentes idiomas de América, como el náhuatl, el quechua, bribri, guayú, entre otros, pero dentro de ese formato de soprano lírica y piano, que es un formato poco común en la producción discográfica de nuestro continente, a pesar de la importancia que tiene en América Latina ese repertorio. Así que ese fue uno de los grandes proyectos. Y otros para los que han tenido un apoyo inmenso de la universidad son mis proyectos sobre música en animales. Uno, el que les mencionaba de María Ginestrosa. También tuve apoyo para la realización de distintos videoclips musicales que podrán conocer en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Luis Gabriel Mesa, entonces ahí es fácil con mi nombre y primer apellido encontrar todo ese material, pero gracias al apoyo de la universidad pude registrar ahí, por ejemplo, videoclips musicales de no solo María Ginestrosa, sino también Luis Enrique Nieto, que fue un compositor a quien le dediqué otro libro, otro trabajo discográfico, otro documental también, y gran parte resultó de estos apoyos, no solo de la Javeriana, sino también de otras instituciones en Colombia, porque eso ha sido algo bonito también, que hemos podido colaborar de manera interinstitucional. Entonces, por ejemplo, mis libros, mis discos también han salido del apoyo del Fondo Mixto de Cultura de Nariño, de la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño, articulados esos esfuerzos con la Pontificia Universidad Javeriana. Y finalmente estoy trabajando en un nuevo compositor de Nariño que se llamaba Plinio Herrera Timarán. Plinio Herrera fue además alguien muy importante en la formación de mis hermanos. Él tocaba cuerdas pulsadas y como les contaba al inicio de la entrevista, mis hermanos se formaron en esa línea de la música andina colombiana. Y Plinio Herrera fue una de sus principales influencias. Yo a él tengo leves recuerdos en la infancia de haberlo visto, de haberlo escuchado, pero no tuve un contacto tan cercano como el que sí logré con María Ginestrosa. Pero aún así, siendo alguien tan importante para mi familia y para la historia de mis hermanos, quise dedicarle mi nueva investigación a él. Y fue por eso que empecé a grabar también la música que pocas personas habían grabado de su repertorio, y entre esas obras muy poco conocidas encontré un paso doble que me pareció hermoso y que lo adapté para un formato de cámara. Es decir, no lo grabé en el formato típico de cuerdas como lo tocaría el compositor, sino que lo adopté para un formato de cámara distinto, porque este compositor a veces hacía eso. Él no solo tocaba bandola, sino que también tocaba saxofón, tocaba oboe y a veces adaptaba sus obras para otros formatos. Yo quise hacer un ejercicio similar y lo adapté para saxofón, violín, piano, tiple y bajo eléctrico. Y de ahí resultó el videoclip que vamos a ver a continuación de ese paso doble que se llama Gloria a Textiles.
Maravilloso, Andrea. Sin lugar a duda, un gran pianista, un gran musicólogo y sobre todo con un sentido de pertenencia de sus raíces, de esa ciudad que lo vio nacer, Nariño, algo que pienso que Nariño te debe mucho, que estés dando a conocer, bueno, Nariño, Colombia y el mundo, ¿no? Te debe mucho porque es muy importante sentir, Gabriel, cómo estás valorando esa creación musical de donde naciste. Sí, Es sin lugar a duda un gesto muy hermoso de tu gran profesionalismo y cómo has tomado estas obras y las has llevado a su más alto nivel. Muchas Felicitaciones. gracias. Felicitaciones, maestro. Y me gustaría saber también porque el lugar que está grabado es muy hermoso. Me encanta la arquitectura, entonces me gustaría saber dónde es y cómo es ese piano, cómo es, por favor. Claro, bueno, estaba muy motivado para hacer unos productos audiovisuales que estuvieran a la altura de esta música tan preciosa que he venido encontrando con la investigación. Y para ese videoclip que acabamos de contemplar, pude colaborar con uno de nuestros estudiantes de la maestría en creación audiovisual, que se llama Diego Chukin, y a él se le ocurrió esta idea. Él había explorado distintos lugares de nuestro campus universitario, y lo que ustedes estaban viendo es la terraza de nuestra nueva Facultad de Ingeniería en la Javeriana. Entonces, él había explorado ese lugar, es un edificio nuevo que de hecho alcanzó a inaugurarse poco antes de la pandemia, y entonces fue muy poco habitado, ¿no? Porque estaba listo para iniciar las clases, para iniciar toda su actividad, y de repente vino el confinamiento. Entonces, ahora que gradualmente estamos empezando a regresar a la universidad, este estudiante, Diego, dijo, yo quiero, ya que vamos a hacer esto juntos, quiero utilizar ese espacio. Nadie ha grabado ahí. Además, el atardecer de Bogotá se ve espectacular en ese lugar. Entonces él propuso como concepto, dijo, yo quisiera capturar a lo largo del videoclip cómo vamos logrando ese atardecer, cómo van cambiando los colores, cómo al final se van a ver las siluetas en contraluz. Entonces a mí me encantó la idea, acepto que me angustié un poco porque yo decía, ¿cómo vamos a sacar adelante una logística así? Porque allá obviamente no había piano, entonces teníamos que llevarnos uno desde la Facultad de Artes. Entonces fue una logística enorme, un poco angustiante al inicio, también por todos los protocolos que debemos seguir ahora para poder acceder a los espacios en medio de todos los registros por la bioseguridad y demás. Pero se logró por fortuna, y además que le metimos toda la energía a querer lograr que ojalá ese día hiciera sol en Bogotá, porque eso no es nada fácil, ¿no? Bogotá todo el tiempo está gris y todo el tiempo llueve. Y por fortuna todo salió muy bien y lo pudimos grabar ahí con un día precioso, el atardecer que ustedes vieron. Ese es el primero de 4 videoclips que se grabaron, no todos en ese mismo espacio, sino en varios lugares de la Facultad de Ingeniería, y los van a poder ir viendo en mi canal en los próximos meses. Sí, está muy hermoso. Muchas gracias. No, a ustedes gracias por valorar ese trabajo que, como ustedes han visto, no es un trabajo exclusivamente mío, sino de mucha colaboración con otras personas que se han unido también a estos proyectos y que han hecho posible cada uno de esos productos. Sí. Y maestro, ¿cómo se describe usted como en lo profesional y en el personal, por favor? Pues yo creería que hay una parte de mí que siempre está jugando con una dualidad, y la vería desde lo profesional y desde lo personal, porque esa dualidad es la que oscila entre distintos polos en cuanto a intereses. Por ejemplo, pensando en mi formación profesional, yo comencé como un pianista en formación clásica, y había ese otro eje, ese otro polo que constantemente me llamaba, y eran las músicas tradicionales de Colombia, y específicamente las de Nariño. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre cómo me entiendo profesionalmente, yo creo que estoy constantemente en ese ir y venir entre lo que aprendí de la escuela clásica y lo que me apasiona también de las músicas de Colombia, que resulta en cosas como las que escuchábamos hoy, ¿no? Hace unos minutos lo mencionabas tú, Andrea, cuando hablabas de cómo, por ejemplo, uno escucha una obra de María Eugenia Estroza y alcanza
a tener como ciertos vestigios del romanticismo europeo, de la música del siglo XIX, de la música del Liszt, por ejemplo, pero de repente te encuentras con los sonidos del bambuco colombiano, la guabina, el pasillo, estas danzas típicas de acá. Y yo creo que así como en Maruja se ve esa representación de esa dualidad de intereses, creo que es algo que a mí también personalmente me identifica mucho. Me identifica profesionalmente en el tipo de tareas que busco ejercer, me identifica personalmente en mis intereses de vida también. Yo amo viajar tanto como pueda, creo que gran parte de mis esfuerzos los dedico a eso, ¿no? Es decir, me encanta conocer el mundo, aprender nuevas lenguas, estar en contacto con manifestaciones culturales que desconozco, ¿no? Entonces sí creo que sí hay una sed constante como de explorar. En eso me identifico mucho con cómo siento que también veía la vida y veía la música María Inestrosa, y por eso creo que a ella le he dedicado la mayor parte de mis investigaciones. Pero sí, creo que en mí hay una sed constante de conocer aquello que es no solamente próximo a mi realidad y a mi país y a mi región, sino también todo lo contrario, aquello que desconozco, aquello que es ajeno, pero que de alguna manera nutre también mi interés por saber más de este mundo y por comprenderlo también musicalmente, que es lo que me une desde lo profesional. Sin lugar a duda, un investigador, porque sí, los investigadores no nos pasamos buscando a ver qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera lo aterrizamos y lo llevamos a cabo. ¿Cómo es tu desempeño en la labor como presidente del Comité Nacional de los Colegios del Mundo Unido en la sede en Colombia? Nos llama un poquito la atención porque leímos tu reseña y nos gustaría conocer un poco cómo es esta actividad, cómo desarrollas esta actividad. Esa fue una labor que yo desempeñé algunos años atrás. En este momento ya no estoy a cargo de la presidencia, pero sí soy un egresado de los Colegios del Mundo Unido, que es esta asociación internacional que tiene diferentes instituciones por todo el mundo y de la cual yo tuve la oportunidad de salir formado a través de la beca que recibí en el Colegio de Noruega que les comentaba, que es el Colegio del Mundo Unido de la Cruz Roja. Después de haber cursado mi universidad y cuando yo volví a Colombia en 2008, que les mencionaba también, fue en ese año donde yo asumí la presidencia del Comité Nacional Colombiano, se llama ACOMUNDO, Asociación de los Colegios del Mundo Unido en Colombia. ¿Y en la actualidad funciona, disculpa Gabriel, en la actualidad funciona esa asociación? Sí, sigue funcionando, entonces también aprovecho tu pregunta para invitar a las personas que nos están escuchando para que conozcan sobre el movimiento Colegios del Mundo Unido. Es un movimiento muy importante que en todo el mundo, o bueno, casi en todo el mundo, cuenta con comités nacionales. Colombia tiene, Brasil tiene, por supuesto, y cuando uno busca la información de cada año de las convocatorias de becas de los Colegios del Mundo Unido, uno puede encontrar ofertas muy importantes, sobre todo para adolescentes entre los aproximadamente 15 y 17 años de edad, que era la edad, el rango de edad en el que yo estaba cuando logré esa beca para ir a Noruega. O sea que cuando yo volví a Colombia y ejercí la labor de presidente del comité del país entre 2008 y 2013, durante esos 5 años estuve a cargo, mi tarea fue liderar el comité con el cual seleccionábamos también a los nuevos becarios que aspiraban a esos beneficios académicos. Entonces esa fue la labor. Ahora está en manos de otro equipo de personas tanto de Colombia como de otros países radicados aquí en Bogotá, y ellos anualmente seccionan a los nuevos becarios. Lo mismo sucedería en Brasil o cualquier país de América Latina. El Comité Nacional de los Colegios del Mundo Unido se encarga de esa labor específica. Perfecto. Una interesante labor que desarrollaste entonces, de la cual fuiste antes beneficiado. Y qué chévere dar a conocer un poquito más de esto para que los jóvenes también tengan la posibilidad en el mundo de participar de estas becas. ¿Escuchamos algo más, Andrea? ¿Qué más podríamos escuchar de ti en esta tarde, Luis Gabriel? Claro, voy a compartir. Voy a poner aquí en el chat un enlace más. Aquí está un video que grabé con algunos de los músicos que ustedes veían en el video anterior. Se llama Grito de Raza. Es una composición de Luis Enrique Nieto, que fue el otro compositor nariñense a quien le dediqué un libro completo, un trabajo discográfico.
y un documental que van a poder ver en mi página oficial. Yo tengo una página que es mesamartinez.com. Es fácil de recordar, son mis 2 apellidos, mesamartinez.com. Y ahí cuando ustedes la descarguen, van a encontrar el documental completo que hice sobre este compositor y una sección de videos donde van a enlazar con mi canal de YouTube, que también es Luis Gabriel Mesa. Entonces ahí van a encontrar varios materiales. Este es Grito de Raza. Es una obra muy bonita. Valoración a la creación musical de Nariño. ¿Sí? Sí. Aquí está. Maravilloso. Eso me motiva como bailar esas danzas tradicionales de Nariño con ese carnaval de blancos y negros maravilloso que he tenido la oportunidad de conocer. Es que mi esposo es de Nariño. Entonces hay como un cierto feeling ahí, me dan ganitas como de bailar, como cuando estuve allá en el carnaval de blanco y negro. Pero maravillosa interpretación, maravilloso arreglo. Muchas gracias. Y es maravilloso lo que estás haciendo, Gabriel, pues ni más faltaba, qué rico que valores de donde naciste. Eso tiene un valor agregado a todo tu trabajo profesional. Sí. Gracias. Sí, muy hermoso, maestro. Me gustaría preguntar cómo las personas que están nos oyendo, cómo ellas hacen para comunicarse contigo y para compartir productos o música, sí, claro, o la vida, claro. Claro, en la página que les mencionaba aparece una sección de información de contacto, entonces reitero, la página es mesamartinez.com y ahí aparece una de mis cuentas de correo que sería la más fácil de recordar porque corresponde a mis nombres y apellidos, es simplemente luisgabriel@mesamartinez.com. Esa sería la manera más inmediata. También, por supuesto, en las páginas oficiales de nuestro Departamento de Música y de la Facultad de Artes de la Javeriana van a encontrar la información de los profesores que estamos ahí relacionados. Entonces ahí aparece también mi contacto institucional, que lo voy a escribir por aquí, es luis.mesa@javeriana.edu.co. Ese es mi correo institucional. Y por supuesto en mi canal de YouTube, que es Luis Gabriel Mesa, ahí como les decía vamos a poder encontrar
distintos referentes audiovisuales de estos proyectos que les compartí hoy y de otros más que seguramente en otra ocasión podremos también profundizar, porque hay muchas cosas que en los últimos años se han venido realizando. De hecho, además de lo colombiano y lo nariñense que les mencionaba hoy, yo trabajo también con un proyecto de fado portugués. Hacemos fado con una colega aquí en Colombia y es algo también poco común porque no es tan frecuente ese género en nuestro país, pero nos interesan mucho las músicas del mundo y ahí en mi página van a encontrar algunos materiales sobre cómo hacemos una lectura del fado portugués desde nuestra interpretación a la colombiana también. Entonces les anuncio también que van a encontrar unos materiales interesantes ahí. Pero sí, ahí en la página estará la información. Sí, muchas gracias. No tengo palabras para agradecer la vida que tenéis y, por supuesto, decirte que Colombia tiene mucho honor de tu trabajo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado, por haberme convocado. Realmente es un honor compartir en espacios como este y agradezco a Yamira por la iniciativa de ponernos también en contacto y a Andrea por haber gestionado todo el proceso para este programa. Qué bonito tener esta conversación con ustedes. Gracias. Gracias. Y agradezco también a Yamira que está trabajando conmigo hace un tiempo. Entonces, muchas gracias, Yamira, por compartir y traer el maestro. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Nada mejor que traer a este gran nariñense en Bogotá, valorando la creación musical de su tierra natal. Claro. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Adeus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas, juntamente com a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás e a parceria da Mississippi State University. Nós temos o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Além de mim, fazem parte desse projeto a Maria Caroline Porto, Sérgio de Paiva, Pablo Lisboa, Rosângela Yazbek Seba e Wesley de Menezes. Muito obrigada e até a próxima sexta-feira.